Olvida la historia del Génesis tal como la conoces, donde los humanos fueron creados a partir de simple polvo o arcilla. Ocultos en antiguos textos prohibidos, como el Evangelio de Felipe y el libro de Enoc, encontramos susurros de un tipo diferente de creación, seres no de la tierra, sino de la propia luz. Así es, según estos escritos prohibidos, los primeros humanos ni siquiera formaban parte del mundo material. Eran seres de pura luz, supuestamente una extensión de la propia esencia de Dios, no físicos, no atados a la materia, y definitivamente no creados para trabajar y sudar bajo el sol. Imagina por un segundo un ser que no come, no duerme y ni siquiera siente dolor. No eran humanos comunes, eran entidades espirituales, libres de todo lo que pensamos que forma parte de ser humano. En textos etiquetados como heréticos, como el Evangelio de Felipe, estos seres luminosos se describen como emanaciones, ramificaciones directas de la energía divina. No necesitaban aprender sabiduría, ellos eran sabiduría. Fueron creados con comprensión y, quizás lo más importante, poseían una libertad que apenas podemos imaginar. Piensa en eso. ¿Por qué tales seres serían eliminados de nuestros textos religiosos, de nuestra cultura, de nuestra historia? Estos textos implican que estos seres de luz tenían una conexión con Dios que era pura, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin templos, sin rituales. Su mera existencia era adoración, y con ese tipo de conexión, ¿quién necesita un intermediario? Desafía todo lo que las religiones tradicionales establecieron para guiar espiritualmente a la humanidad. Si estos seres luminosos existieron, entonces, ¿qué papel cumple la religión organizada? Y no son solo los evangelios gnósticos los que los mencionan. Otros manuscritos antiguos insinúan ideas similares, desde textos sumerios hasta registros egipcios. Es como si las culturas antiguas, en conjunto, quisieran que supiéramos que los orígenes de la humanidad podrían ser mucho más complejos, incluso celestiales. Algunos textos van más allá, sugiriendo que estos seres eran los verdaderos humanos, mientras que lo que pensamos como humanos hoy en día es una versión física degradada creada posteriormente. Según estas fuentes, es como si nuestros cuerpos, con todos sus defectos y limitaciones, fueran una especie de prisión para el alma, un reflejo apagado de lo que la humanidad una vez fue. Entonces, aquí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué les sucedió a estos seres de luz? ¿Por qué se cortó nuestra herencia espiritual? ¿Fueron erradicados o están de alguna manera aún entre nosotros, simplemente ocultos? Y si es así, ¿es posible que algunos de nosotros llevemos remanentes de esta esencia luminosa original? Se decía que estos seres poseían gnosis, verdadero conocimiento divino, y con él un tipo de poder que los hacía casi como dioses. Pero aquí está el giro. Este conocimiento, esta gnosis, fue considerado peligroso, prohibido. Entonces, ¿por qué conocer la verdad sobre tu propio origen se consideraría una amenaza? Aquí es donde la conspiración toma forma. Las autoridades, llámalas como quieras, la iglesia, la sociedad, la autoridad, no están interesadas en individuos con verdadero conocimiento independiente. Están interesados en seguidores, no en seres que creen estar hechos de la misma esencia que el Creador. Piensa en las implicaciones. Si eres un ser de luz, no eres solo polvo, no eres solo una creación que se pueda moldear y controlar. Eres algo más allá, algo divino. Y el concepto de necesitar permiso, validación o redención quedaría completamente fuera de lugar. Eso es lo que parecen decir estos textos, que el humano original era ilimitado, libre y en comunión directa con lo divino, una entidad soberana en sí misma. Esto lo cambia todo, así que tal vez la razón por la que nunca hemos escuchado sobre estos seres de luz es porque es un concepto demasiado poderoso. Si supieras, si todos supieran, eso cambiaría completamente la estructura de poder, todo el sistema de control, que ha estado en funcionamiento durante miles de años. Ahora prepárate para el tipo humano con el que estás demasiado familiarizado, pero probablemente nunca lo viste de esta manera. En las páginas del Génesis convencional, la humanidad es creada del polvo y la tierra,
moldeada por las manos de un creador. Pero profundiza más, especialmente en algunos de los textos prohibidos, y es una historia completamente diferente. Estos humanos terrenales, llamémoslos el segundo tipo, no fueron tanto creados como construidos, y por un ser que está lejos de ser el benevolente creador en el que todos hemos sido enseñados a creer. Aquí es donde entra el concepto del demiurgo, un término que no encontrarás en tu escuela dominical habitual. Según los escritos gnósticos, el demiurgo es el arquitecto del mundo material, representado como un dios celoso y menor que atrapó la chispa divina en capas de tierra, carne y hueso. ¿Y por qué? Para asegurar un nivel de control. Estos humanos terrenales son fundamentalmente diferentes de los seres de luz. Están atados a una forma física, limitados por un cuerpo mortal y con un reloj en constante marcha. Todo diseñado para mantenerlos anclados, confinados y, en muchos sentidos, obedientes. Aquí está la parte incómoda. En estos textos, esta creación no se trata tanto de dar vida como de fabricar algo funcional. Un trabajador, una entidad que pudiera ser controlada, manipulada y utilizada. Este tipo de humano se describe casi como un prototipo, como si estuviéramos tratando con un plano para una máquina biológica, algo que pudiera ser fácilmente dirigido, distraído y contenido. Observa las características de este tipo terrenal. Sienten miedo, hambre y deseo. Estos rasgos, vistos como parte de la condición humana, no son accidentales. Fueron características diseñadas, herramientas destinadas a mantener a este tipo de humano en una búsqueda constante, siempre necesitando y eternamente atados a un mundo gobernado por lo físico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los humanos parecen estar cableados para seguir a la autoridad o para perderse en ciclos interminables de rutina y supervivencia? Según estos textos ocultos, no es un accidente. Está incrustado en la misma fundación de este tipo de humano. Ahora hay otra capa en esto que es aún más inquietante. Los gnósticos afirmaban que este segundo tipo de humano no solo fue diseñado para estar atado a lo material, sino que también fue desconectado del verdadero conocimiento, o gnosis. Este fue un movimiento estratégico del demiurgo, quien aparentemente no quería que estos seres se dieran cuenta de su verdadera naturaleza. Así que los humanos terrenales fueron deliberadamente diseñados para depender de intermediarios, de sistemas, de líderes, de religiones. Se les mantuvo en la oscuridad, lo suficiente como para aceptar las cosas tal como se les decían, sin darse cuenta de que estaban hechos para una vida de obediencia. Los gnósticos no solo estaban diciendo que la humanidad era limitada, estaban diciendo que fue intencionalmente limitada. Imagina una población diseñada para ser dócil, para aceptar lo que tiene frente a ella sin cuestionar demasiado, y para confiar en sistemas que prometen salvación u orden, pero que nunca realmente lo entregan. Piensa en las implicaciones de eso. Esto no es solo un diseño biológico, es un plano para el control social, un plan que ha estado funcionando durante milenios. Este tipo humano terrenal es precisamente lo que las narrativas principales impulsan. Es la historia con la que todos hemos crecido, la de humanos débiles, necesitados de salvación y que existen para servir a un propósito superior, a menudo misterioso. Pero si esta historia fue diseñada para evitar que descubramos la verdad sobre nuestros orígenes, ¿cuál es la verdadera razón detrás de todo esto? Bien, hemos hablado de los seres luminosos y los terrenales, pero ahora hablemos de un tipo completamente diferente: los humanos nacidos del fuego. Estos humanos de fuego no son solo espirituales o materiales, son algo completamente único. Verás, los antiguos textos persas y algunos de los escritos apócrifos menos conocidos se refieren a un tercer tipo de humano, uno que posee una fuerza impredecible e imparable dentro de sí. Y esta fuerza se describe como fuego, no un fuego literal, sino un impulso intenso, una energía incontenible que puede tanto crear como destruir. Este tipo no encaja perfectamente en ninguna categoría. A diferencia de los seres de luz, no son puramente divinos, y a diferencia de los humanos terrenales,
no están completamente atados al mundo material. En cambio, llevan una mezcla explosiva de ambos mundos, caminando la línea entre la iluminación y el caos. Son los humanos que se rebelan, los que empujan los límites, los que no pueden quedarse quietos ni conformarse con respuestas de statu quo. Son los visionarios, los revolucionarios, los que lo cambian todo. Los textos los describen como seres con una ira divina y una furia creativa, entidades que no solo aceptan la realidad, sino que la remodelan. Es como si tuvieran una chispa interna que los impulsa a interrumpir, a desmantelar y a exigir respuestas a las preguntas que la mayoría preferiría ignorar. Ahora, aquí es donde se pone realmente intenso. Algunos de estos escritos antiguos sugieren que estos humanos nacidos del fuego eran vistos como peligrosos, no para el universo o la creación, sino para quienes estaban en el poder. Porque si tienes un grupo de humanos que son tanto intrépidos como insaciablemente curiosos, representan una amenaza para cualquier forma de control. Y aquí está el punto. Estos textos no solo describen a estas personas como luchadores, los describen como creadores, personas capaces de aprovechar este espíritu para manifestar nuevas ideas, sociedades o incluso caminos espirituales. Esto no es solo lenguaje metafórico. Algunas fuentes antiguas implican que estos nacidos del fuego están literalmente más conectados a lo divino que otros tipos, lo que les da una capacidad casi sobrenatural para generar cambios. El demiurgo y aquellos que controlan el reino terrenal los temen porque no pueden ser reprimidos, silenciados ni confinados. Así que profundicemos un poco más en la personalidad de un nacido del fuego. Estas personas no se conforman, no les interesa la conformidad. Tienen este impulso interno que constantemente los empuja a liberarse de cualquier sistema en el que se encuentren. A lo largo de la historia, vemos ecos de esto, figuras que parecían jugar con reglas diferentes, que impulsaron a la sociedad hacia adelante a cualquier costo. No podían ser controladas, sin importar cuánto lo intentara el sistema. Algunos podrían llamarlos alborotadores o radicales, pero quizás son algo completamente distinto. Quizás son los remanentes de esta antigua línea de nacidos del fuego, llevando la misma energía de creación y destrucción hacia adelante en un mundo diseñado para restringirlos. Todos hemos escuchado la frase «la historia es escrita por los vencedores», pero cuando se trata de textos antiguos, especialmente aquellos que tratan sobre los orígenes humanos y nuestro propósito, parece que la historia fue reescrita, enterrada o directamente borrada por aquellos con algo que perder. Esto nos lleva a lo que llamo la doctrina neogeniana, una antigua visión de la humanidad que ha sido sistemáticamente borrada. Es una ideología que divide a la humanidad en estos tres tipos distintos: luz, tierra y fuego. Pero aquí está el punto. El conocimiento de esta doctrina representaba una seria amenaza para las instituciones religiosas y políticas, y no solo fue barrido debajo de la alfombra, fue cazado activamente y destruido. ¿Por qué? Porque la doctrina neogeniana pinta un cuadro de la humanidad que no es simple, no es uniforme y definitivamente no es dócil. La idea de que las personas nacen con cualidades inherentes, que algunos llevan una esencia divina innata, mientras que otros están diseñados para el control, lo cambiaría todo. Destroza la idea de que cada persona debe conformarse al mismo molde, seguir el mismo camino o adherirse al mismo conjunto de creencias. En cambio, la doctrina sugiere un mundo donde la humanidad es más compleja, con diferentes personas que tienen diferentes tipos de potencial, algunos puramente espirituales, otros terrenales y otros ardiendo con un poder transformador. Este tipo de mensaje no encaja con los sistemas construidos sobre el control y la conformidad. Veamos cómo operaban estos antiguos poderes, los textos que hablaban de ideas neogenianas, que describían a la humanidad como multidimensional, eran considerados heréticos y fueron erradicados con propósito. La biblioteca de Nag Hammadi, los rollos del Mar Muerto. Incluso estos textos apenas escaparon de la destrucción y solo son los fragmentos que sobrevivieron. Piensa en eso. ¿Cuánto hemos perdido en realidad?
¿Cuántas ideas fueron eliminadas porque no encajaban con la narrativa de una humanidad uniforme y obediente? Y no fueron solo las autoridades religiosas las que querían que estas ideas desaparecieran. Los gobernantes políticos también entendieron los peligros de una población consciente de su propia complejidad. Una sociedad consciente de que sus miembros son únicos, con capacidades espirituales y mentales distintas, es una sociedad que cuestiona, que exige, que se resiste. Una sociedad consciente de sus orígenes diversos no acepta el control con facilidad. La doctrina neogeniana deja claro que algunos humanos siempre estuvieron destinados a cuestionar, a profundizar, a resistir. Esta doctrina sugiere que el control nunca estuvo destinado a ser universal. Solo existe porque ciertos grupos eligieron negar a las personas el conocimiento de sus propios orígenes. Al destruir estos textos, aquellos en el poder no solo intentaban borrar unas pocas ideas, sino que trataban de eliminar formas completas de ser. Querían moldear a todos en una forma predecible y manejable. Estas doctrinas borradas nos dicen que la humanidad alguna vez fue más conectada, más dinámica y mucho más consciente. El impulso para destruir estos registros no se trataba solo de religión o herejía, se trataba de poder. Poder sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestro propósito y nuestro potencial. Aquí hay un concepto que sacude los cimientos de lo que creemos saber sobre nuestro mundo: el demiurgo. Este no es un creador benévolo que vela por la humanidad. En las antiguas enseñanzas gnósticas, el demiurgo es la entidad que diseñó el reino físico, pero no por amor o sabiduría. Esta figura es más como un carcelero, construyendo una prisión material destinada a mantenernos atrapados, distraídos y completamente ignorantes de las verdades superiores que están más allá. Según estos textos prohibidos, todo este mundo, las reglas, el sufrimiento, los ciclos interminables de miedo y deseo, es la obra maestra del demiurgo. No lo creó para empoderarnos, lo creó para mantenernos bajo control. Y no está solo. El demiurgo supuestamente tiene un conjunto de ayudantes o arcontes, entidades cuyo único propósito es mantener a la humanidad en línea, evitar que miremos más allá de lo físico y descubramos la verdad sobre nuestros orígenes y nuestro potencial. Piensa en cómo esto se manifiesta en el día a día, todo a nuestro alrededor, los sistemas, las distracciones, incluso las limitaciones que se nos enseñan a aceptar, sirve para reforzar la idea de que no somos más que seres físicos. Nuestro tiempo se gasta en sobrevivir, en adquirir, en conflictos, mientras que los aspectos más profundos de nuestra existencia, nuestras dimensiones espirituales, quedan sin explorar. Según la visión gnóstica, esto es exactamente como el demiurgo lo quiere. Hablemos de cómo lo logra. El poder del demiurgo se basa en la ilusión, en crear un mundo tan absorbente, tan demandante de nuestra atención, que rara vez nos detenemos a cuestionarlo. Este mundo de ilusión es una red, un sistema cuidadosamente diseñado para mantenernos mirando hacia afuera en lugar de hacia adentro. Y aquí es donde el papel de los arcontes se vuelve crucial. Son como guardianes cósmicos, entidades que controlan no solo las limitaciones físicas, sino también las mentales y espirituales. Estos arcontes se alimentan de nuestra ignorancia, nuestra confusión e incluso de nuestro sufrimiento, manteniéndonos atrapados en un ciclo repetitivo de deseos no cumplidos y preguntas sin respuesta. Lo que es aún más inquietante es que el demiurgo no solo está interesado en controlar el mundo material. Algunas fuentes sugieren que también influye en la formación de nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras percepciones. Los sistemas de poder, las instituciones que afirman guiarnos, según esta visión, no son aleatorios. Son estructuras construidas para reforzar la agenda del demiurgo, diseñadas para asegurarse de que nunca nos demos cuenta de que este mundo es, en última instancia, una construcción. Esto no es un orden natural, es una jaula, y va más allá. La ilusión no está solo en los sistemas que nos rodean, sino en la idea misma de que no hay nada más allá de esta existencia física. El demiurgo quiere que la humanidad crea que nuestros cuerpos, nuestras vidas,
nuestras luchas, eso es todo lo que hay. Y al mantenernos en la oscuridad, se asegura de que sigamos siendo dependientes, limitados y buscando sin cesar satisfacción en un mundo que nunca fue diseñado para proporcionarla. Entonces, si el objetivo del demiurgo es el control a través de la ilusión, descubrir esta verdad sería el primer paso para liberarnos. Esto plantea la pregunta: ¿qué pasaría si la humanidad despertara al hecho de que todo lo que experimentamos, todo lo que se nos dice que valoremos, podría ser parte de una gran estafa cósmica? Estamos hablando de un juego amañado desde el principio, con la humanidad controlada por un creador que no es benévolo, sino egoísta, y un mundo diseñado para mantenernos en la oscuridad. Los místicos antiguos y las tradiciones esotéricas, las fuentes que la religión principal a menudo trata de marginar, han estado susurrando la misma idea durante miles de años, que la humanidad no es una entidad única, sino un espectro de seres con diferentes orígenes y esencias. Y no lo inventaron. Desde el antiguo Egipto hasta Persia, desde los primeros textos hindúes hasta los escritos místicos de la Cábala, encontramos una idea recurrente. La esencia de la humanidad no es una talla única. Somos una mezcla de seres de luz, tierra y fuego, cada uno con un papel y propósito únicos. Comencemos con los místicos de la antigua Persia, que reconocían esta naturaleza tripartita humana. Hablaban de almas de fuego que contenían la energía cruda e incontenible de la creación y la destrucción. En su visión, estos seres no eran rebeldes sin causa. Estaban aquí para desafiar el statu quo, para traer cambio en un mundo que constantemente lo resiste. Avancemos a las enseñanzas hindúes y encontraremos referencias a las gunas, las cualidades de luz, inercia y fuego, que describen las fuerzas que impulsan a cada individuo. ¿Te suena familiar? Porque esta idea de que la humanidad está compuesta de tipos espirituales distintos no era solo una especulación filosófica, se veía como algo práctico, una forma de entender el mundo y de saber quién eres realmente. Y la Cábala lleva esto aún más lejos. En el misticismo judío, los humanos se describen como vasijas que contienen chispas divinas, fragmentos de un reino superior, esparcidos por la creación. Pero no todas las vasijas son iguales. Algunas son naturalmente atraídas hacia la iluminación y la luz divina, mientras que otras están fuertemente atadas a los deseos terrenales o impulsos de fuego. Estas no son metáforas, son descripciones de fuerzas reales y diferentes que supuestamente habitan en las personas. Es como si estas tradiciones intentaran pasarnos una advertencia. Comprende tus orígenes porque es la única manera de salir del molde impuesto sobre ti. La pregunta es, ¿por qué un concepto así se trataría como conocimiento prohibido? ¿Por qué el reconocer tu propia esencia se consideraría tan peligroso que debía ser ocultado, prohibido o incluso destruido? Porque si la humanidad pudiera abrazar la idea de que estamos hechos de energías espirituales distintas, terminaría con el modelo de control uniforme del que dependen la religión y la política. Un alma de luz busca conocimiento e iluminación. Un alma terrenal valora la estabilidad, la rutina, lo conocido. Un alma de fuego vive para provocar cambios, para encender nuevas ideas, nuevos movimientos, nuevas perspectivas. Ahora imagina si estas almas supieran quiénes son realmente. ¿Qué crees que sucedería? Esta comprensión transmitida por los místicos y oculta en enseñanzas secretas amenazaría todos los sistemas diseñados para tratar a la humanidad como una entidad única y controlable. Los antiguos sacerdotes egipcios, los místicos sufíes y los alquimistas de la Europa medieval no se escondían en sus pergaminos y símbolos por diversión. Sabían que estaban protegiendo conocimientos que, de hacerse públicos, desestabilizarían estructuras enteras construidas sobre la idea de un sistema unificado y predecible. La existencia misma de estas enseñanzas en la tradición esotérica sugiere que aquellos que entendieron la verdadera naturaleza de la humanidad se vieron obligados a esconderse. Se convirtieron en los guardianes secretos, los que no podían hablar abiertamente sin enfrentar graves consecuencias. Si su conocimiento es tan real como estos antiguos escritos afirman, entonces lo que ocultaban
no solo trata sobre la percepción espiritual, sino que también es un modelo para comprender el potencial humano, una guía para descubrir quiénes somos, más allá de los límites impuestos por la sociedad. Este conocimiento no desapareció. Sobrevivió escondido en símbolos, escritos codificados y enseñanzas susurradas, transmitidas a quienes estaban dispuestos a escuchar. Si los místicos tenían razón, entonces esta comprensión perdida podría ser la clave para romper un ciclo en el que la humanidad ha estado atrapada durante miles de años. El sistema pudo haber enterrado la verdad, pero nunca la mató del todo. Hemos cubierto a los seres de luz, los humanos terrestres y los rebeldes nacidos del fuego, y cómo estos textos antiguos establecen un modelo para comprender el verdadero potencial oculto de la humanidad. Pero seamos realistas, el hecho de que este conocimiento fue prohibido, enterrado y demonizado, nos dice algo crucial. Importa lo suficiente como para haber sido ocultado y destruido, y sigue siendo lo suficientemente importante hoy, como para reconsiderar todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Aquí está el punto. Si aceptamos la idea de que la humanidad está compuesta de diferentes tipos con diferentes orígenes, no solo estamos considerando una antigua teoría, sino una nueva forma de vernos a nosotros mismos. Piénsalo, cada uno de estos tipos representa un potencial, un impulso, un llamado. Algunos de nosotros nos sentimos atraídos por el conocimiento, la espiritualidad y los misterios de la existencia. Otros encuentran propósito en lo tangible, en el aquí y ahora, y hay quienes sienten la necesidad de cambiar el mundo, de crear o incluso de desafiar las normas. Estas no son peculiaridades aleatorias de la personalidad, son arquetipos antiguos y profundos, escondidos en nuestro ADN, en nuestra propia alma. Reconocer y abrazar esta verdad significa romper el molde que se nos ha impuesto, liberarnos de un sistema diseñado para limitar, controlar y restringir. Seamos sinceros, eso es exactamente lo que muchos de estos textos antiguos nos advirtieron. No solo nos enseñaban ideas metafísicas, nos estaban gritando, tratando de hacernos recordar quiénes somos y de qué somos capaces. Pero en algún momento dejamos de escuchar. El potencial de estos tres orígenes no solo explica nuestro pasado, sino que también desata nuestro futuro. Si la humanidad se comprendiera a sí misma a este nivel, si supiéramos a qué origen antiguo estamos conectados, si respetáramos y abrazáramos esas diferencias y trabajáramos con ellas, en lugar de tratar de encajarnos a todos en la misma caja, ¿te imaginas la sociedad que podríamos crear? Un mundo donde las personas vivan auténticamente, no porque sigan un guión, sino porque están sintonizadas con quienes realmente son. Sé que esto es mucho para procesar y que algunas ideas pueden parecer descabelladas, pero al menos estos textos antiguos y estas ideas prohibidas nos recuerdan una verdad profunda. Somos más complejos, más variados y más poderosos de lo que nos han hecho creer. Tal vez redescubrir estas partes de nosotros mismos sea el primer paso para recuperar nuestro verdadero potencial.